Es un gusto saludarte esta noche. Gracias por aceptarme entrar a tu casa. Es una bendición tanto para mí como para ti que podamos estar juntos esta noche meditando en la palabra de nuestro gran Señor Jesucristo. Bienvenido a este tiempo de la meditación de la palabra, y esta noche yo tengo una porción bíblica en el libro de Marcos, en el capítulo 9, que me ha dejado, bueno, te lo voy a decir con la boca abierta, puesto que aquí va a ocurrir un gran milagro y van a ocurrir otras cosas colaterales que tienen un alto significado para el desarrollo espiritual de tu persona y de mi persona. Así que te animo a que no te vayas a desconectar y que podamos estar empoderándonos en la palabra de Dios por medio del Santo Espíritu del Señor, y que permitamos que la voluntad de Él se manifieste en tu vida. Gracias por todos los que se están conectando, es una bendición. Bienvenidas, muy buenas noches. Gracias porque hoy es cuando Dios llama para que estemos juntos en esta celebración espiritual para seguir aprendiendo de la sabiduría de nuestro Señor. Por favor, ora conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice este tiempo, te lo pedimos. Gracias, mi Señor, por permitirnos escudriñar tu palabra, Señor, y entrar a las profundidades de tus santas escrituras para bendición de nuestra alma, Señor. Por favor, te suplicamos que nos lleves a esta profundidad, que podamos comprender, que podamos ser edificados, Señor, y transformados, Señor, por la palabra que va a avivar el Espíritu Santo que nos has dado, Señor. Que haya en nosotros ese espíritu de que se cumpla la kenosis que tú pudiste cumplir, Señor, cuando Dios Padre te envió a la tierra. Filipenses 2:7 dice: porque no estimaste ser igual a Dios, sino que te despojaste de tu trono, Señor, y te hiciste siervo. Esa forma voluntaria de obedecer la palabra de Dios es lo que nosotros conocemos como kenosis, que no se quede aquí solamente en la mente, sino que podamos ponerla por práctica y por obra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo te pedimos esto, mi Señor. Amén y amén. Bienvenida, es un placer saludarte. Mira, por favor, ve conmigo a el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. Vamos a leer desde el capítulo 17. Después de que Jesucristo ha llevado a sus discípulos, a sus tres más cercanos discípulos, al monte donde se les transfiguró y le mostró la gloria de Dios a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y estuvieron ahí juntamente con dos personas del Antiguo Testamento que se aparecieron. Pedro los identificó y dijo: oh, aquí está el profeta Elías y aquí está Moisés, el patriarca del pueblo de Israel. Y después de que habían estado en esa gloria, descienden y se encuentran con un pasaje tremendamente terrible, puesto que ha habido una multitud que trae un gran escándalo porque hay un joven poseído del demonio y los discípulos no han podido expulsar este demonio. Así que viene el padre del discípulo, del joven poseído, y le dice al Señor Jesús esto, mira, en el verso 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron, Señor, dice el padre del muchacho. Y respondiendo él les dijo: oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, dice el Señor Jesús. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, el espíritu inmundo que estaba en el joven, vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre del muchacho y le dijo: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Imagínate qué sufrimiento.
No sé cuántos años podría haber tenido este joven, tal vez 12, 13, pero la edad que tuviera, desde niño, estaba padeciendo esta posesión terrible que le estaba dañando su vida. Y el 22 continúa diciendo, y muchas veces muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, dice el padre del muchacho, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Aún él estaba en duda y se consideraba incapacitado para poder creer, y le pidió ayuda a Jesucristo para que le pudiera dar poder de creer. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo el Señor Jesús, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Señor, gracias por esta bendición, Señor, gracias. Te pedimos que bendigas tu palabra, mi Señor. Sí, Señor. Bendícenos a nosotros. Introdúcela en nuestro corazón, Padre. Sí, Padre. Ábrenos la mente y nuestro corazón para que podamos aprender más de ti, mi Señor. Si tu intención es que nosotros llegásemos a ser a imagen y semejanza tuya, por favor te suplicamos, al igual que este padre del muchacho poseído, que nos ayudes a creer, Señor. Sí, Señor. Que nos ayudes a comprender. Amén. Y que podamos, Señor, llegar a las conclusiones que tú esperas a que lleguemos. Sí, te lo Padre. suplicamos por Cristo, Señor. Por Amén. la sangre derramada Sí, Señor, en la lo cruz te lo pedimos. pedimos, Padre. Amén, Señor. Y amén. Y amén. Tremendo pasaje, ¿verdad? Quiero decirte que creer que Jesús es Dios no solo es pensar que crees en Él. Hay mucho más que eso. Es necesario poner en acción lo que crees para completar lo que piensas. De lo contrario, si solo es pensamiento, el pensamiento es fugaz. Rápido se disuelve, como el alcohol, es volátil, se pierde en el aire. Y la kenosis, que es una parte importante del proceso espiritual que Dios espera que podamos experimentar en nuestra transformación, se cumpla. Así que yo quiero pedirte de favor, que pongas toda tu atención y fijes tu mente y tu corazón en esto que voy a tratar de explicar. Este pasaje es de un fuerte contraste entre el pasaje anterior y lo que está sucediendo en esta escena con esta multitud que tienen un relajo por el joven que está poseído por el demonio. Los discípulos que habían estado con Cristo allá en el monte cuando se les transfiguró y vieron la visión de la gloria de Dios, pasaron a encontrarse con un joven poseído por Satanás cuando descendieron. Pasaron del esplendor de la transfiguración
a las escenas de dolor y debilidad que los otros 9 discípulos, atrapados en una bochornosa situación de fracaso en la fe, estaban envueltos. La quinosis, mis amados, por favor, explica de forma lúcida el proceso de transformación del creyente hacia la figura y semejanza de Cristo. Cuando tú permites que el Señor haga esa transformación, se produce lo que captas en tu mente y baja en tu corazón, y eso te impulsa a seguir a Cristo y ser fiel en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los discípulos fracasaron en el intento de expulsar al demonio del joven que estaba padeciendo la posesión. Porque, amados, si las cosas no se hacen, las cosas del Señor no se hacen con fe, es imposible. Por eso Dios le pregunta, aquí en el verso 23, le pregunta al Padre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces el asunto de la fe no es solo saber de que que Jesucristo es Dios. No solo es saber que Él ha creado la iglesia y que ahí podemos ir a edificarnos y conocer más de Dios, sino que debemos entrar en un proceso de obediencia, así como Cristo, al despojarse de su deidad, cuando vino a la tierra, Él obedeció al Padre. No solo fue un pensamiento. Dios pensó, es necesario que mi hijo baje a la tierra y se haga hombre para que sufra y clave en su cuerpo todo el pecado de la humanidad para liberar la herencia, la descendencia de Adán. Tú y yo somos descendientes de Adán. Entonces, no solo quedó en la mente, sino que se hizo realidad cuando su hijo obedece y desciende a la tierra. Esa es la kenosis, mis amados. De lo que yo estoy hablando aquí en este momento es que si no fortalecemos nuestra fe, si tu fe es debilitada, difícilmente se puede cumplir lo que Cristo le preguntó al joven, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Eso no se cumple si tú no sabes quién es tu Dios, y menos si no intentas obedecerle. Eso no se va a cumplir nunca si no le obedeces a Dios, si no vives en los mandamientos del Señor, ¿verdad? Así que esto que vivieron los discípulos es tan fuerte, mis amados, que no es nada comparado con lo que experimentó nuestro Señor Jesucristo cuando Él descendió de la eternidad, de los cielos, pues, y hizo posible dejar su trono para venir a este mundo perdido en pecado. ¿Me estoy explicando? Dios hizo un sacrificio, no de orgullo, sino de dejar su trono y hacerse hombre. De manera que si esto no se realiza en ti y en mí, de manera que podamos experimentar la kenosis, de no solo recibir la palabra de Dios, sino de obedecer la palabra de Dios, y en cuanto la obedecemos y la ponemos en práctica, se produce ese proceso maravilloso y lúcido que explica la kenosis. Nos hacemos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Que ese es el propósito de Dios, el haber enviado a su Hijo aquí a la tierra, para que le conozcamos y lleguemos a ser como Él. ¿Me estoy dando a entender, mis amados? Y amados y amigos. Así que esto que vivieron, este proceso que vivieron los discípulos, de haber pasado de la gloria de Dios cuando se les transfiguró y haber experimentado el ver a aquellos hombres del Antiguo Testamento, a Moisés y al profeta Elías, y experimentar esa belleza inmensurable alrededor de nuestro Señor Jesucristo, y descender y poder experimentar este bochornoso evento de que no pudieron expulsar al demonio que estaba poseyendo al muchacho. Fue una expresión de debilidad en la fe.
Fue una manifestación de falta de credibilidad, fue una manifestación de falta de fe en nuestro Señor Jesucristo, porque no estaban creyendo ni estaban obedeciendo lo que Él les había enseñado. Si ellos hubieran procedido con fe, creyendo, como lo explica Él en el verso 23, ¿verdad? Si puedes creer lo que vas a hacer en el nombre del Señor, al que cree todo le es posible, mis amados. Amén. Todo le es posible. Pero desgraciadamente, este evento que sucedió con nuestro Señor Jesucristo no sirvió para transformar a los hombres y mujeres que agonizan por el pecado. Así que Cristo vino para socorrer la descendencia de Adán. A nosotros, pues, para eso, para manifestar su gran poder y su control sobre la naturaleza y sobre Satanás. Así que esto queda demostrado que cuando Cristo liberó al muchacho de la posesión del demonio, liberó del sufrimiento al pecador. Y ese es el propósito que Dios tiene por medio de la fe para ti y para mí, mis amados. Amén. El verso 19 que dice categóricamente: oh generación incrédula. Dios te está hablando en este momento. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?, dice el Señor. Es decir, Él estaba en presencia humana y divina de sus discípulos y les estaba demostrando el camino para llegar a ejercer, mis amados, todo lo que Cristo podía hacer, incluso en nuestras manos. Porque mayores obras harán ustedes, dijo el Señor Jesucristo. No que nos comparemos en hacer milagros como el Señor Jesús, sino que aquellas cosas que tú consideras que es imposible de realizar, porque te da vergüenza, porque te da pena, porque te consideras inepta, porque no estás acostumbrada a hacer estas cosas. Todas estas cosas van a ser posibles si puedes creer. Amén. ¿Alguien puede decir amén o escribir amén allí, por favor? ¿Alguien puede hacer eso? ¿Hasta cuándo, dice el Señor, he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?, dice el Señor. Está bien, en un momento de enojo el Señor expresa estas cosas, pero para que nos demos cuenta que es necesario que tú y yo creamos que Dios puede hacer grandes cosas utilizando tu cuerpo, tu vida, si le obedeces. Amén. Puede hacer grandes cosas a través de nosotros, pero en obediencia. Así que Cristo se molestó por la falta de credibilidad, por la falta de ser fieles al Señor. Cuando tú no crees al Señor que Él puede hacer cosas grandes en tu vida, estás diciendo que no eres fiel a Él y que no puedes ser su discípulo. Y el Señor dice que todos los que le sigan tienen que ser sus discípulos. Así que ellos, los discípulos del Señor, no estaban poniendo en acción lo que habían creído y estaban fracasando en la comisión que Jesucristo les encomendó. No es que estuvieran ellos inhabilitados para hacer estas obras de Dios, no las podían ejecutar por su infidelidad, por su falta de fe. No actuaban con fe, y vivir por fe hubiera sido posible solamente en aquel que tiene el poder para hacerlo. Amén. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, mis amados, capítulo 15, verso 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuántos pueden creer eso? Amén. Sé que estamos conectados varios. ¿Alguien puede escribir? Yo creo en esa palabra, mi amado hermano. Creo que Juan 15, verso 7, es una poderosa palabra que hace posible que si creemos, podemos hacer grandes cosas. Así que Cristo sabe que desde que nacimos hemos venido contaminándonos de la inmundicia, puesto que le dijo al padre del muchacho: ¿desde cuándo está así? Desde que era niño. Él sabe que desde que nacimos comenzamos a contaminarnos de la inmundicia de este mundo. Y quizás tú consideres que llamarle
a este mundo inmundo, ¿verdad?, sea demasiado fuerte y ofensivo. Pero me estoy refiriendo, amados, a la forma de considerar de que esto que Dios nos heredó, el Edén, la tierra, la hemos contaminado tanto con nuestro pecado y nuestra desobediencia, que la existencia de muchas personas termina solo en sufrimiento cada día. Cada día, ¿verdad? No que el mundo no sirva, sino que lo que hemos hecho del mundo es un mundo cada vez inmundo, cada vez sucio, cada vez más contaminado de pecado. Y eso es lo que aprendemos. Por eso este muchacho está enfermo desde que nació. Y nosotros podríamos estar considerándonos también enfermos de pecado. Desde que nacemos hemos aprendido muchas cosas que no debimos haber aprendido, y las aprendimos de este mundo, en el mundo en que habitamos. Así que si puedes creer, amada hermana y amigo, escucha esto, lo que Dios te dice ahora. Al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Y yo realmente no puedo dejar de aprender en el Señor Jesús, porque esto me lleva a una referencia también en un capítulo que está en otro evangelio, en el evangelio de Lucas. Por favor, sí te voy a pedir que vayas a buscarlo. Lucas 9, en el verso 23 al 24, el Señor dice lo siguiente. Mira, aquí tengo mi Biblia, y el verso 23 dice, en Lucas, el Señor decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Así que a veces queremos seguir a Jesús, mis amados, queriendo vivir la vida que teníamos antes de conocerla. Antes de conocer al Señor. Pero Él dice que si queremos seguirle es necesario que nos neguemos a nosotros mismos. Es decir, dar un giro a la forma en que antes vivíamos. No podemos seguir viviendo como vivíamos antes, porque no estamos obedeciendo y no estamos haciendo posible que la kenosis, que es la poner en práctica la voluntad de Dios en nuestras vidas, y que libremente decidamos hacer la voluntad de Dios para poder experimentar el gran poder de Dios en nosotros. Dios retó a sus discípulos y te está retando a ti, te desafía ahora esta noche a que confíes plenamente en su palabra, en sus promesas y en sus mandamientos, porque Él se va a manifestar cuando tú obedezcas y lo pongas en acción. Amén. Cuando obedezcamos, mis amados hermanos y hermanas y amigos, Dios va a actuar poderosamente en tu vida. Créelo. No hay otra forma de poder experimentar esto. Es decir, debemos de darle un giro a nuestra vida voluntariamente, de manera que podamos hacer posible lo que Jesucristo hizo posible cuando Dios Padre le dijo: hijo mío, te vas para la tierra. Y Él obedeció. Convirtió la idea, el pensamiento, en una realidad. Amén. Que es lo que espera que Jesucristo haga en ti. Si tú percibes estas enseñanzas y las acumulas, el Señor espera que por lo menos respondas a lo que te enseña. ¿Qué vas a responderle al Señor? Por eso es necesario morir a la carne, mis amados. Contrariamente a lo que Dios espera, que sus mandamientos sean encarnados en nosotros. Fíjate cómo es este asunto, ¿verdad? Cuando se habla de que estamos viviendo conforme a nuestro orgullo y nuestro pensamiento, ¿verdad? Vivimos en la carne, obedeciendo los gustos y los placeres de la carne. Pero cuando habla el Señor
de que sus pensamientos, sus mandamientos sean encarnados en nosotros, entonces hay una bendición en eso, porque todo tu cuerpo físico, ¿verdad? Toda tu vida va a ser la palabra del Señor, para que voluntariamente nosotros hagamos su voluntad. Amén. ¿Qué te parece? Por eso te vuelvo a decir, Dios te reta a que muramos a la carne, para que podamos ahora seguirle al Señor. Amén. Que la crucifiquemos así como Cristo crucificó el pecado en su carne, todos tus y los míos, todos tus pecados. Así conviertes en realidad lo que crees en Dios. Así conviertes en forma práctica todo lo que has creído del Señor Jesucristo. Y no esperemos a que el Señor nos vuelva a decir como a sus discípulos les dijo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo Él va a estar aquí con nosotros diciéndonos lo que tenemos que hacer? Porque estemos en su presencia o no, Dios está aquí con nosotros. Amén. Es decir, si tú consideras que estamos o no en su presencia, Dios dice, Dios está siempre con nosotros. No hay forma de poder esconderse de Él, ni mucho menos ignorarlo, porque Dios está, hasta en el baño está con nosotros, pues. ¿Verdad? Aunque te parezca chistoso, es cierto, mis amados. ¿Verdad? Porque Él ha puesto el Espíritu Santo en tu vida cuando creíste en Jesucristo. Así que si quieres hacer realidad las bendiciones de Dios en tu vida, pon en marcha, pon a trabajar los pensamientos de Dios en tu corazón y en tu vida. Amén. Y veremos grandes resultados, veremos grandes milagros, veremos grandes cosas. La gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios, así como dice mi esposa Marinés. Veremos la gloria de Dios, así como tuvieron la oportunidad Pedro, Jacob, el hermano de Jesucristo, y Juan, de experimentar esa experiencia maravillosa de que se les transfiguró el Señor Jesús, y a un lado de Él aparecieron tanto Moisés como el profeta Elías. Y Pedro los identificó y vivieron ese tremendo momento maravilloso de la gloria de Dios. Amén. ¿Quieres vivir ahí con el Señor y experimentar un verdadero cristianismo que te lleve a niveles superiores a los que estás viviendo ahora como cristiano? Vamos, te reto yo en este caso. Vivamos para el Señor. Aprendamos de Él, pero también, además de aprender de Él, pongamos en práctica lo que nos enseña. Amén. Y veremos grandes cosas y maravillosas que Dios hará en tu vida y en la mía. Alabado sea mi Señor Jesús. Amén. Espero que tú le alabes también. Oremos, Padre nuestro. Gracias, mi Dios, por esta maravillosa experiencia de los discípulos, de haber encontrado, mi Señor, una demostración preciosa de liberación del pecado. Gracias porque el Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame, dice el Señor. Es el requisito que pide el Señor. Por eso te alabamos, Señor, esta noche, porque, Señor, si no hemos podido hacer esto posible, te suplicamos que tenga misericordia con nosotros, Sí, Señor. y nos lleves a dar el siguiente paso de tomar la cruz y seguirte, mi Señor. Ayúdanos. Seguirte fielmente, pensando que tus mandamientos, tu sabiduría es la que nos guía para una vida gloriosa Amén. en Cristo. Sí, Padre. Esperamos, Señor, tu gloria en nuestras vidas. Sí, Señor. Esa ha sido tu gran promesa para Sí, tus Padre. hijos. Y nosotros en obediencia ahora queremos, Señor, experimentar eso, Padre. Ayúdanos, porque quizás hasta Señor. ahora no hemos podido experimentar esas maravillosas Sí, obras Señor, tuyas ayúdanos. a través de nosotros, porque no hemos creído, mi Señor, y no hemos puesto en Permítenos práctica creer en tus ti, pensamientos ni tus mandamientos, Padre. Por favor, te lo suplicamos. Sí, Dios. Pon ese deseo, que Sí, voluntariamente lo podamos hacer, mi Señor. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Sí, Padre. Amén. 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 Gracias por acompañarme esta noche. Espero haber sido de bendición para ti. Y te ruego
a sintonizarnos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Y a los que se están congregando en la iglesia de Montelimar, les suplico no fallar. Estemos juntos, sigamos aprendiendo, fortalezcamos nuestra fe y nuestro conocimiento de Cristo, pues esto es la verdadera kenosis, mis amados. Muchas bendiciones de parte de mi Señor Jesús. Amén. Te veo pronto. Que descanses. Hasta pronto.